¿Qué pasa cuando una de las mentes más brillantes de la historia llega al límite de la razón? Blaise Pascal no fue solo un creyente, fue un genio de la ciencia. Ayudó a crear la teoría de la probabilidad. Demostró que el aire tiene peso cuando aún se discutía si el vacío existía. Porque Pascal podía medir la realidad, pero no podía responder una pregunta básica: ¿por qué existimos? A los 16 años escribió un tratado sobre las secciones cónicas que circuló entre los matemáticos de París. A los 19 diseñó la Pascalina, una máquina capaz de realizar cálculos mecánicos, creada para ayudar a su padre en tareas fiscales. No era solo un teórico, era alguien que buscaba traducir el pensamiento en mecanismo. Confirmó, mediante experimentos, que el aire tiene peso y que la presión atmosférica disminuye con la altura. Hasta ese momento, Pascal estaba completamente integrado en el nacimiento de la ciencia moderna. Cuanto más comprendía el funcionamiento del mundo, más evidente se volvía una desproporción imposible de resolver. El ser humano podía explicar la naturaleza, pero no podía explicarse a sí mismo. Podía pensar el infinito, pero estaba atravesado por la fragilidad, el error y la contradicción. Y en ese punto, la cuestión de Dios dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una pregunta concreta. En la década de 1650, Pascal se vinculó con el entorno de Port-Royal, asociado al jansenismo. Esta corriente del catolicismo más exigente sostenía que el ser humano estaba profundamente afectado por el pecado, que no podía salvarse por sí mismo y que dependía absolutamente de la gracia divina. Esta posición lo enfrentó con la Compañía de Jesús, que desarrollaba una teología moral más flexible, basada en la casuística, la interpretación de las normas según las circunstancias. Pascal criticó duramente esta postura en sus cartas provinciales, por suavizar las exigencias religiosas para hacerlas más aceptables. La noche del 23 de noviembre, Pascal atravesó una experiencia que la escribió. Ese texto, conocido como el Memorial, fue encontrado después de su muerte, cosido en el interior de su ropa, donde lo había llevado durante años. Comienza con una sola palabra: fuego, y continúa con una serie de afirmaciones que no pertenecen al lenguaje filosófico, sino al de la experiencia directa: certeza, alegría, presencia. En el centro de ese texto aparece una distinción fundamental: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es el Dios de los filósofos. Redujo su participación en la vida social y adoptó prácticas de disciplina personal. Existen testimonios de que utilizaba un cinturón con puntas metálicas que presionaba contra su cuerpo cuando percibía en sí mismo orgullo, vanidad o distracción. Su relación con su hermana Jacqueline, con quien había tenido un vínculo cercano, también cambió. El amor humano, en su visión, debía ser controlado para no desviar el centro de la vida. Después de un accidente en el puente de Neuilly, comenzó a experimentar una sensación persistente de un abismo izquierdo. Esta experiencia ha sido interpretada de distintas maneras, pero coincide con la imagen central de su pensamiento. El ser humano está suspendido entre la nada y el infinito. Era la desproporción. Y en ese límite aparece Dios, el hombre que exige evidencia y protege una experiencia que no puede demostrar. Dios no era una idea más en su vida, era el centro que reorganizaba todo. Dios se manifiesta, pero se oculta, permanece en un estado intermedio que obliga al ser humano a tomar una posición sin tener certeza total. Para Pascal, esto no es un defecto, es la condición misma de la fe. En sus escritos, que después serían reunidos como Pensées, Pascal desarrolla esta visión con claridad. El ser humano es grande porque puede pensar, porque puede reconocer su propia condición. Pero es miserable porque no puede resolverla. Por eso introduce otra forma de conocimiento, a la que llama corazón. No como emoción, sino como una forma de acceso a la verdad que no depende de la demostración. No como un argumento para probar la existencia de Dios, sino como una consecuencia inevitable. El ser humano no puede evitar tomar posición. La fe no es una certeza absoluta,
sino una respuesta en medio de la incertidumbre. Y el vacío que el ser humano experimenta no es un defecto, sino la marca de algo que no puede ser llenado por nada finito. No creer también es una decisión. ¿Qué nos deja esto hoy como católicos? Primero, que la fe no es ignorancia, puede ser el resultado de haber pensado hasta el final. Segundo, que la razón es valiosa, pero limitada, no alcanza para todo. Tercero, que Dios no siempre se muestra con claridad, y eso no es ausencia. Que el verdadero problema no es si Dios existe o no, sino qué hacemos con ese vacío que nada logra llenar. Porque Pascal no fue un hombre que dejó de pensar, fue quien no pudo ignorar lo que encontró.